Bien, hermanos, vamos a empezar nuestro servicio del mediodía y vamos a entonar el himno número 104. ¿Cómo se llama? Nunca, Dios mío. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da de reunirnos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Permite que estas alabanzas lleguen hasta tu trono, Señor. Derrama una bendición de gozo en nuestros corazones a través de ellas. Y también, Padre, permite que nada nos estorbe para estar atentos a tu voz cuando estemos en el estudio de tu palabra en unos momentos más. Háblanos a través de ellas, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 151. Cristo, nombre glorioso. Número 156. Hay un canto nuevo en Mi Ser, dice este himno. No. Puse doble uno, entonces iba a tocar quién sabe cuál.
cablecito. Moví tantito el cable y se apagó. Hay un cambio nuevo en mi ser, el cambio de mi corazón, que me dice ven a descansar, que vas a conquistar la cruz. Cristo, 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 donde sigue esa boca celestial, te mueves con gracia celestial, solo su santo amor, y riqueza puede pagar, el centro del Señor. Cristo, 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 donde sigue esa boca celestial, por la sangre saliva, perdón. Número 160. Grande amor, sublime eterno.
bendiga. Recuerden, hoy recogemos la ofrenda misionera. ¿Cómo? Sé que era para la otra. Tengo que... Bueno, si no la trajeron, la traen la próxima semana porque tengo que depositar. Oren porque, bueno, se recuerdan que les mandé un video, no sé si lo vieron, de Barak, lo que está haciendo Barak allá en El Salvador. Estamos orando por él para ver si lo anexamos a nuestra lista. También hay que orar por Luis de Dios para ver si ¿cuál Dios? Hay que orar. Fue Ciro que me dijo que ya Omar se fue al... ¿Quién te mencionó, perdón? Eso. Me comentó el pastor allá de ¿Huichapan? Sí. Hay que investigar sí. Porque yo le dije a Omar que lo íbamos a dejar de sostener, pero cuando ya estuviera en el campo, pues nuevamente lo vamos a retomar. Entonces hay que orar, ya sea por Omar o por Barak, para ver cuál de los dos. Seguimos. No escuché, le di una Alexis para decir algo, no escuché, o sea, ¿cómo estuvo el contacto? Es que hay una misión en Huichapan donde estaba apoyando Omar. Realmente es una misión de la iglesia de Ixmiquilpan. Entonces el pastor de ahí, el que está encargado, también misionero, le dijo a Ciro que ya Omar ya se fue a Oriente. Entonces no sabemos dónde está, ya les diré. Después les mando en clave dónde está Omar. Y Barak pues está en El Salvador y está haciendo buen trabajo. Está en un nuevo lugar porque donde estaba, pues realmente Dios nos movió, porque ahí sí estaba bien peligroso, aunque ya se están calmando las cosas, gracias a Dios, allá en El Salvador. Pero Barak estaba en un lugar que estaba muy peligroso, lo que me dijo su hermano. Hace como 2 meses o 3 me dijo, no me acuerdo. Y ahorita donde está, pues el video que ustedes vieron en el grupo, pues hay que orar por los misioneros. Sigan orando por Esperanza, que está allá con Horrera Umbris, y por Juan Carlos, que también haciendo bastante buen trabajo allá en Paraguay. También le pedí un video, pero no lo ha mandado, así es que hay que seguir insistiendo, ¿va? Bien, hermanos, abran sus Biblias en Judas. Estamos estudiando el libro de Judas. Y vamos a leer el versículo 8 al... Hijo, yo no sé ni dónde, porque... Bueno, perdón, al 16. Judas, único capítulo, versículo 8 al 16. Yo leo el versículo 8, ustedes el 9 y nos unimos todos en 16, puestos de pie, por favor. Dice el versículo 8 ahí la palabra de nuestro Dios en la epístola universal de San Judas Apóstol. ¿Este es el mismo Iscariote? No, va, por eso es San Judas Apóstol. ¿Qué significa la palabra? Precisamente me estaban preguntando, ¿qué significa la palabra Judas? O el nombre Judas. Yo estuve buscando y el nombre en sí significa traición. Lo que yo encontré, no sé si traiga otro. Precisamente nuestra hermana, oren por nuestra hermana Neme. Hace 2 semanas se despidió de nosotros, se fue a Tlaxcala porque, tristemente, No. dice Jorge, no es cierto, a lo mejor está viendo por internet, consiguió novio en Tlaxcala y ya se va a casar, así es que se la robaron para Tlaxcala, ni modo. Y me estaba preguntando qué se fue, no se la robaron. Mejor, bueno, se fue siguiendo a su próximo marido, Por cierto, por ahí dejó su invitación a ustedes, o se las doy a ellos, no a todos, porque no me dejó a todos, nada más a Jorge y a Pili, nada más cierto. ¿Qué significa Judas? ¿No dice? No lo buscaste. Bueno, no, pero yo encontré que decía que era ¿qué les dije? Traición. Bueno, dice la palabra, lo escribió ahí en el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Adán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llenas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que hayan hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Juntos, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, abundando la persona para sacar provecho. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella y te pedimos, Padre, que intervengas a través del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, que Él haga la obra de la iluminación, Señor. Esto es retener nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón, Señor, abrirlo, para que podamos entender, captar claramente, Señor, lo que tú deseas que aprendamos en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Hemos estado hablando acerca de lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día, de tanto engaño, tanta falsedad, algunos le llaman apostasía. Y no sé si recuerdan, hace unas semanas, ya casi como 5 semanas, 6, yo les pregunté que si un creyente puede ser apóstata. Y si nos vamos a lo que es la palabra en sí literal, la apostasía o apóstata, que es apartarse de, sí puede ser, ¿ah? Uy, déjenme apagar esto porque luego me van a cobrar lana. Para los que no saben, cuando se oye nunca nos han pagado, ¿va? Pero sigue la regla. Para los que no saben, cuando suena el teléfono, nos deben 1,000 pesos, excepto el pastor. Es que fue un accidente porque la culpa tuvo Jorge, porque fuerza quería mi clave de ¿qué? Del Face, del YouTube, de todo quieren. No, por cierto, anuncio a los del tanto YouTube como Face, va a ser diferido porque nada más estamos grabando mi enseñanza y después la pueden ver, ¿verdad? Porque se alocó la computadora que ahora me pide todas mis claves y se supone que yo las había metido desde hace... A mí Facebook también me la pidió y ya no me la pidió desde hace... dice Jorge que antes de la clase se la pidió, pero con eso de que el pastor luego inventa cada clave, dice Jorge, y se lo olvidan, y ahorita si me ve mi sobrina va a decir: te dije desde hace 8 días, haz un papelito, escribe tus claves. Pero sigo creyendo que tengo buena memoria. Perdona a los de YouTube y los de Face, por favor. Ok, hemos estado estudiando acerca de la apostasía, acerca del engaño, acerca de todo lo que se está viviendo hoy en día. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Bueno, ya vimos los ejemplos, la semana pasada vimos 3 ejemplos, ¿verdad? Número 1, ahí en el versículo 5. Al pueblo lo sacó de Egipto, ¿y qué pasó con los de Israel? Inmediatamente se empezaron a quejar. Inclusive yo puse ejemplos, hoy en día no hay mucha diferencia porque hay muchos hijos de Dios que se quejan de Dios. Incluso yo les he dicho, desgraciadamente, tristemente, hermanos, yo he tenido dentro de mis iglesias, bueno, en esta nunca nadie me ha dicho, por lo menos hasta ahorita, ¿verdad? Pero en las iglesias donde yo he estado, tanto hermanos como hermanas que me han dicho: es que yo estaba mejor sin ¿quién? Cristo. Y eso es lo más absurdo que puede escuchar alguien.
o más necio. Pues así estaba el pueblo judío. Y luego dice el versículo 6 de ahí, de Judas, a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿qué les hizo? Los guardó en la oscuridad, ¿verdad? Y luego habla de quién, de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de sus vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo de fuego eterno. ¿Y qué va a hacer Dios después? Exactamente lo mismo. Así como le pasó a Sodoma y Gomorra, lo estábamos viendo la semana pasada, en un futuro, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Cómo lo va a destruir Dios? ¿Con agua? Con fuego y azufre. Dice la Biblia en Apocalipsis, ya estudiamos todo este año, el año pasado y este año, que sí nos echamos un año estudiando Apocalipsis, y es lo que vimos, ¿no? Y cuando Dios dice que va a pasar es porque va a pasar, porque Dios no miente. Aunque mucha gente, a lo mejor algunos que nos están viendo en internet piensan, ay, ¿ustedes creen esas fábulas? Como estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? Es más fácil creer lo que Dios dice que lo que los evolucionistas dicen, honestamente, ¿verdad? Es más fácil creer, aunque muchos de los que nos ven en internet a lo mejor le siguen creyendo a los seres humanos, y desgraciadamente hay muchos hijos de Dios que le siguen creyendo a los seres humanos. Es más fácil creer lo que Dios dice. A lo mejor no es más fácil, pero es más sensato. ¿Qué quiero decir con más sensato? Más inteligente, para que me entiendas. Es más inteligente creer lo que Dios dice que lo que dice un ser humano, aunque sea tu cuatacho, aunque sea tu compadre, porque a lo mejor no te ven cristianos que tienen compadre, ¿eh? Aunque sea tu familiar. Es más sensato creerle a Dios que lo que dice un ser humano. Pero si tú sigues creyéndole a los seres humanos, Dios no está mal. El que está mal eres tú. Por eso Dios dice, pues va a pasar esto. Vean lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿qué dice ahí? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, como si con eso ganaran la gloria, como si con eso ganaran estar con Dios, ¿verdad? ¿Qué significa, no obstante, de la misma manera también estos soñadores? ¿Por qué dice soñadores? Son cosas irreales. Porque están creyendo en cosas que no tienen base. Dame un ejemplo. Que si tú le das un peso, Dios te va a dar dos. Si hablamos de los engañadores hoy en día, Jorge no lo dijo fuerte, pero yo me acuerdo que hace años me enseñaron este cántico. Ay, es casi se me sale la palabra que no debo usar. Pero este cántico, la ofrenda del Señor, si tú le das un peso, el Señor te da. ¿Y eso es cierto? ¡Mentira! ¿Qué es lo que te dice mucha gente engañadora hoy en día? Dale, si tú le das 1,000 pesos te va a dar 100 veces más. ¿De dónde sacan eso? Sí, son los predicadores de la prosperidad, pero ¿de dónde lo sacan? Porque tienen supuestamente base bíblica y está en el Nuevo Testamento. Donde el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si tú me das, ay, ¿cómo dice? ¿Los talentos? No, donde le dice, si tú dejas padre, madre, y yo te voy a dar 100 veces más, 100 dice. veces más. Pero no me acuerdo cuál es el texto. Es que no, ahorita se me vino a la mente, no lo tenía contemplado, perdón, hermanos. Si tú dejas padre, madre, hijos y etcétera, etcétera. ¿Quién trae concordancia? Concordancia. Ya la están buscando. Lucas 14, 26. ¿Cuál? Ah, no, espérame, no es cierto. ¿Lucas? No, espérame. Estoy buscando.
Marcos 10:29. Marcos 10. Sí, ese es. 29. Sí. 10:29. Marcos 10:29 dice, ¿lo tienen? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba, 100 meses. ¿cuánto? 100 meses. Más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecución. Ah, qué bueno que puso eso. ¿Ah? Porque qué padre decir, sí, tengo más casas, tengo tierras, pero dice ahí, con persecuciones en este siglo venidero de la vida eterna. ¿Qué quiere decir Dios con eso, hermanos? Yo soy originario de Pachuca, Hidalgo, ¿sí? Tengo propiedades aquí. Sí, pero ¿quién sabe? Pues no sabemos. Bueno, para que me entiendan, ¿tengo casas aquí? No. ¿Esta es nuestra casa? ¿Es mi casa esta? No, estoy pagando renta, pues no soy dueño. Cualquier día nos dan la sorpresa. ¿Y sabe qué? Por cierto, hablando de eso, hermanos, oren porque ya en febrero se cumple el año. Y a lo mejor yo creo que nos van a subir la renta porque la dueña falleció y se quedó la hermana, pero yo con lo que había hecho el trato era con la dueña. Entonces hay que orar para ver si nos suben la renta o no nos suben la renta. Si nos suben la renta, yo creo que vamos a tener que pensar en buscar otro lugar, porque si por sí estamos pagando mucha renta, no están para saberlo, pues si se va a contar de todas maneras, ¿verdad? Especialmente para los que no estén escuchando en internet por las dudas. Digo, por las dudas de qué, de que Dios toque corazones, ¿verdad? ¿No queremos que Dios toque corazones? Sí. Pagamos 5,000 pesos de renta, más los servicios. Casi 6,000 pesos. Sin contar el internet, ¿eh? Entonces, hay que orar por ellos. Ay, ¿por qué tanto, pastor? Bueno, no, 5,500, ¿verdad? No 6,000, pero 5,500. Entonces, si nos sube la renta, si dice la señora, no, pues les va a subir el 10%. ¿Cuánto sería? 500 pesos, ¿no? Entonces ya estaríamos pagando 6,000 pesos aquí. Y sí, está grande la casa, sí, tenemos lugar para crecer, sí, pero es mucho dinero. Está céntrico. Está céntrico, centricísimo. Estamos a 2 cuadras del centro, 3 cuadritas. Estamos a 1,5 cuadras de donde llegan todos los camiones, los taxis, todo. Entonces, estamos ubicados en buen lugar, sí, pero hay que orar por eso, hermanos. ¿Por qué llega eso? Porque no tengo casas aquí, pero si el pastor de repente se quedara sin casa y me corrieran de aquí, ¿qué hago? ¿Me voy a Pachuca? Dice Jorge, no, yo pensé que Jorge, no, y pensé que Jorge me iba a decir, no, ahí está mi casa, pastor. ¿A eso se refiere aquí? Si no vienen aquí, me los No, estoy hablando de mí nada más, de mi Onix. Si nos corren de aquí, a eso se refiere cuando tienes casas, a eso se refiere cuando tienes tierras. Si yo me voy a predicar si Dios me manda a predicar, ¿a dónde? Donde quieras tú. Que dijera, ¿sabes qué? Yo no te quiero en Tequisquiapan, te quiero en... ¿Dónde? Guadalajara. No, me gustaría más allá. Veracruz. No, ya estoy en Veracruz, hermana. Los Cabos. Le atinó Jorge. Si Dios me mandara a Los Cabos, ¿qué tiene que decir el pastor nuevo? Ni modo. ¿Y voy a tener casas? No. Hasta que tenga personas. ¿Y voy a tener hermanos? Hasta que tenga personas que han aceptado a Cristo. ¿Voy a tener padres y madres? Sí. Porque, aunque ya soy más joven que ustedes, que algunos de ustedes,
puedo tener papás y mamás, como me pasó cuando estuve en Veracruz. Yo tenía mamás adoptivas, prácticamente tuve 3 papás y mamás adoptivas. ¿Por qué? Porque siendo hijo de Dios iba a un lugar donde había creyentes, y eso se refiere aquí. No es de que tú le des dinero y por eso vas a tener casas, no es de que tú le des dinero a Dios y por eso vas a tener terrenos. Dios está hablando de eso, no. Está hablando de qué, de que donde quiera que vaya un hijo de Dios, hay hijos de Dios, hay hermanos, hay papás, hay mamás, hay casas, como estábamos viendo en Pedro también, ¿no? No vamos a ir allá, pero Pedro dice, sobre todo los que pasan, ¿verdad? Hay hermanos que vienen, que pueden venir, como cuando nosotros tenemos misioneros, vienen los misioneros, presentan su proyecto y van de paso. Ni modo que los dejemos en la calle, ¿verdad? Ni modo que no les demos sustento alimenticio y a ver, a lo mejor también un poco de económico. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Que donde va un hijo de Dios, hay hermanos y hay hermanas. Si tú vas de repente te sale un viajecito a El Salvador, ¿vas a encontrar hermanos y hermanas en Cristo? Sí. Claro que sí. Si tú te vas a Ecuador, mucho más, porque en Ecuador está creciendo el evangelio. Es más, alguien subió ahorita que está el famoso mundial. Ay, no hablen de eso, pastor, porque acabamos de perder los mexicanos. No, pues sí. Pero vean qué es lo que hace Ecuador. El 80%, si no estoy mal, de los jugadores de Ecuador profesan el cristianismo. Y siempre se arrodillan, oran a Dios, y por lo menos nunca se ha visto algo que haga esto. Ninguno. Todos están así orando a Dios, agarrados las manos y con los ojos puestos en el cielo. ¿Hay hermanos en El Salvador? ¿Cuántos hermanos tendremos en El Salvador, hermanos? No nos vamos tan lejos, ¿verdad? Si voy a otro estado aquí en México, ¿cuántos hermanos en Cristo podrían acoger a su servidor, a usted, a alguno de ustedes, si tuvieran alguna necesidad? Muchos. A eso se refiere esto de que dice Marcos, que cuando el Señor Jesucristo dijo, vas a tener 100 veces más. No lo que dicen los engañadores. Lo dice conmigo a Judas, hermanos. Pero no son los únicos engañadores. Estamos hablando de los de la prosperidad, pero hay muchos otros engañadores, ¿sí? A lo mejor tú profesaste la religión común y es una de las más engañosas, las más mentirosas, porque ellos te dicen que por obras vas a ganar la entrada al cielo. ¿Y eso es cierto? Jamás vas a ganar. Por eso dice ahí en el versículo 8, estos son soñadores que mancillan la carne. Y vean lo que dice aquí, no solamente la mancillan, sino que ¿qué dice ahí? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cómo blasfeman? ¿Cómo rechazan la autoridad? ¿Cómo la iglesia que está ahí en el centro, bueno, el templo que está ahí en el centro, y la gente que está ahí en el centro metida ahorita, sí, yo creo que ahorita están, ¿cómo blasfema? ¿Cómo rechaza la autoridad? No, porque se persignan y hacen lo que... Así de simple es. Le dan más autoridad a una mujer, a una foto que está, a lo mejor una foto que está en un cuadro de una mujer que está ahí plantado, le dan más autoridad a esa persona, a esa mujer, que no tiene nada que ver con María, la madre de Jesús. Y repito, no tiene nada que ver con María, la madre de Jesús. Le da más autoridad a esa virgen que a Dios. Le da más autoridad a un retrato que a lo que está escrito. Y por eso blasfeman. Y por eso van a estar en el cielo. Jamás. Hagan lo que hagan. Es más, hace unos años, no sé, yo creo que años, dijo el líder del catolicismo, no se engañen, no existe el purgatorio. Entonces, ¿a dónde se van los muertos? De acuerdo al catolicismo. Ellos decían que al purgatorio, que por eso tenías que hacer
el famoso ¿cómo? Novenario para que lo sacara del purgatorio. Muchos lo siguen haciendo porque piensan que de ahí van a salir del infierno. No puede ser nada. Es como, ya no voy a hablar de lo que están aquí en el centro, unas 2 cuadritas para acá, pero 2 cuadras para allá. Los huevos. Los ya no son tan buenos, ¿verdad? ¿Qué dicen los mormones? Que tú puedes ser Dios. Uno, que tú puedes ser Dios casi, una. Otra, que no necesitas ser salvo porque puedes ser Dios. Pero otra es de que, no te preocupes, ya se te murió un familiar, bautízate por él y lo llevas a la gloria. En pocas palabras es eso. Por eso ellos se bautizan no sé cuántas veces. O esa vez dicen, no, pues se va a bautizar, y también les llaman hermanos, el hermano Pancho, y se va a bautizar por el hermano Pancho por María, por José, por Juan, por otro Pedro, por otro Francisco, que son sus familiares que murieron. ¿Esto está en la Biblia? ¿Está escrito en la Biblia? ¿No? ¿Cómo blasfeman ellos? Porque ellos creen más en el libro del Mormón que lo que está escrito en la Biblia. ¿Blasfeman? Claro que sí. Pero tú y yo no, ¿por qué? Espero que no, ¿por qué? Porque creo más en la Biblia que lo que me dice cualquier ser humano. ¿Cómo blasfeman los hijos de Dios? Cuando crees, y no solamente crees, sino que piensas, sientes y actúas lo que un ser humano te dice. Porque a veces pasa. A veces pasa. ¿Tú a quién le crees? ¿A Dios o lo que te dice un ser humano? Te voy a poner un ejemplo así. Voy a decir, otra vez, pastor. Pues sí, pues es que es más práctico. ¿Qué te dice tus familiares en cuanto a la disciplina de los hijos? Que no les pegues. ¿Que no qué? Que no les pegues. ¿Por qué? Si no escucharon a la hermana, dijo que no les pegues. Bueno, que no les des. Porque pegar es ponerle resistol y poner, eso es pegar, ¿no? Que no les disciplines. Golpes. Que no les golpees. ¿Por qué? Porque se trauman. Que porque se traman, que por eso están todos tramados, que por eso tienen el síndrome de esto, el síndrome de aquello, el síndrome de aquel. Y es lo que dice Dios. Pero tú les crees. Y estoy hablando en términos generales, hermanos, ¿A que le quede el saco? Que se lo ponga. Especialmente a los que me están viendo en internet. Hay muchos creyentes que le creen. ¿Qué te dicen los maestros de tus hijos? No, y sobre todo maestros, maestros o maestras. Estoy hablando en el género. Perdón. No, a lo mejor no voy a decir esto. Pero finalmente, maestro, ¿qué te dice? Tu hijo es esto, tu hijo es aquello, tu hija es esto, tu hija es aquello. Tiene estos problemas, tienes que llevarlo con El psicólogo. ¿con? El psicólogo. Mejor llévalo con Dios. Tienes muchos mejores resultados con Dios que con un psicólogo. Así de simple. Pero le crees. Dime si eso no es blasfemar en contra de la autoridad de Dios. Te pregunto otra vez, ¿eso no es blasfemar en contra de la autoridad de Dios? ¿O no lo crees tú eso? ¿Te tragas lo que el mundo dice y te dice ser hijo de Dios? Uy. Es que yo siempre tenía la idea de que blasfemar la autoridad de Dios es darle propósitos diferentes a lo declarado en la Biblia. Por ejemplo, el que tú le digas, sí, es que Dios quiso que el camión atropellara a tu hijo. Sí, ahora voy a componer eso porque dije blasfemar en contra de la autoridad, no.
Es que dice, yo creo que quise decir, no estás rechazando la autoridad de Dios y en ocasiones blasfemas en contra de Dios, que es diferente, ¿sí? Porque blasfemar es una cosa, pero si rechazas totalmente la autoridad de Dios. Cuando le crees a lo que te dice un ser humano, estás automáticamente rechazando la autoridad de Dios. Es como hace unos años alguien me preguntó, una hermana que fue su pastor, me dijo, pastor, no, pues fui al psicólogo y va a mi hija, porque tiene problemas con su hija, que por cierto viene siendo mi sobrina lejana, pero, y me dijo, no, pues te vengo, no me dijo, pastor, vengo por consultarle porque pasó esto, y fui al psicólogo porque me mandaron de la escuela y me dijo que llevara a mi hija a clases de yoga. ¿Está bien? Dije, no. ¿Por qué? ¿Qué es la yoga? ¿Solamente es ejercicio? ¿De dónde proviene la yoga? ¿De qué religión proviene la yoga? ¿Budista o hinduista o hindús? Y con muchas de sus posiciones, con algunas, no todas, por lo que yo entendí, lo que investigué, adoran. Pero lo más peligroso es de que ellos te llevan a meditar y poner tu mente en blanco. ¿Qué pasa si tú pusieras tu mente en blanco? Le abres la puerta a los demonios. Según lo que dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan cuando dice que está el demonio? Dice la palabra de Dios que está el demonio ahí, de repente sale y se va, ¿sí? Y cuando regresa encuentra la casa, ¿qué? Limpiecita. ¿De qué casa está hablando? Mente y corazón. Y dice, ¡hey, compadres! ¡Ven! Está limpiecita. Vénganse. ¿Me explico? Y a veces los hijos de Dios se la comen toditititititita. ¿Por qué? Porque rechazan la autoridad de Dios. Así de simple. A Dios le dicen, ahorita me acordé, qué bueno que me trajo. Hace unos meses, no, ya años, ¿no? De un estudio, Jorge, de una casa. Y que le hace, no, pues tocó la puerta al Señor Jesucristo y dijo, pásale, pásale. ¿Y qué hizo la persona? Lo primero donde lo llevó, ¿a poco lo llevó a su cuarto? ¿Ah? ¿Lo llevó a dónde? Donde está más limpio. Y así somos los creyentes. Cuando tú dejas entrar a Cristo, lo llevas donde está más limpio. Pero de repente, no, es que no te puedo llevar a mi cuarto. No, olvídate. A veces le pasa así al pastor, ¿verdad? Llega a la casa del pastor a visitarlos y no, pues luego, ahí donde, y todo apagan y todo así. De repente, no sé por qué siempre que vas a una casa de los creyentes, todo está en silencio. Pero nada más se va el pastor y todo vuelve a la normalidad. Imagínate con el Señor. Pero ese estudio decía que no lo queremos meter a ciertas áreas. Y lo que más me sorprendió de ese estudio fue que en esa casa había en el pasillo, ¿sí, no? No, era una bodeguita. Bueno, una bodeguita. Y bien cerrada, hasta con candado y así como los ¿cómo se llama? Que ponen un llave está allá en la esquina, llave aquí, 2, 3 llaves en medio, llave hasta abajo de la puerta, ¿verdad? Por las dudas de que no queremos que entre ningún ladrón, ¿verdad? Así estaba la casa, digo, esa bodega. ¿Por qué? Porque no quieres que Dios entre a esas áreas de tu vida. Y hay muchas áreas en los creyentes que no dejamos que Cristo entre. Tú tienes tu bodega. Estoy segurititito que tú tienes tu bodega en tu mente y en tu corazón, donde no has dejado que Cristo entre. Eso es rechazar la autoridad de Cristo, de Dios. Híjole.
Y apenas llevo el primer versículo. Y luego habla de una situación que pasó hace... No me pregunten por qué, porque la Biblia no lo dice. Muchos tienen especulaciones diciendo, es que Satanás quería. Ahorita te voy a decir mi punto de vista. Pero cuando el arcángel Miguel contendió, ¿qué significa contendió con el diablo? Se puso así se echó unos ramos con el diablo. ¿Por qué? Disputando con él por él. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Satanás quería saber dónde Dios enterró a Moisés? ¿Por qué? Porque los iban a hacer idolatría. El punto más lógico es, Satanás iba a decir, ¡hey, judíos! De una u otra forma. A lo mejor con el mismo... No, porque Aarón ya había muerto, ¿verdad? Sí, María también ya había muerto, ¿verdad? Con algún descendiente de Moisés. ¡Hey! Ven, te voy a enseñar dónde está tu abuelo, o tu bisabuelo, o tu tatarabuelo. ¿Y qué iba a hacer esa persona? Es un monumento. Una capilla como muchos mexicanos, ¿saben? ¿Han visto extranjeros cómo se... ¡Wow! Están mejor que en mi casa, en los panteones. ¿Han visto extranjeros que van a los panteones y cómo se admiran de las construcciones que hay para muertos? Los panteones en Sinaloa. Dijo Jorge, no lo voy a decir porque... Bueno, sí lo voy a decir. Los panteones en Sinaloa. Déjenme, los panteones en Sinaloa. No vamos tan lejos, ahí en Pachuca, donde estaba el mero mero de los Zetas. El mero mero de los Zetas tiene una capillota en un panteón de ahí de Pachuca. Y puso una... Ya se los había dicho, ¿no? Puso una cruz. Híjole, fácil 10 metros. Y todos pensaban que era de plata, porque se ve plateada. No, es de todas maneras bien caro porque es acero inoxidable. De acero inoxidable. Pero cruzotototota. Imagínense lo que los judíos hubieran hecho con la tumba de Moisés. ¿Y qué iban a hacer? Adorar a un muerto. En lugar de adorar a Dios, como muchos de nosotros. A veces adoramos las cosas muertas, ¿va? Ay, ¿cómo, pastor? Vuelvo al tema. A veces te comes las cosas, las filosofías, los pensamientos y los sentimientos de personas que están muertas. Ay, pero me lo dijo mi compadre y está vivo. No, estoy hablando muertas espiritualmente. ¿Y le crees? No más porque es tu compadre en la vida pasada. ¿Va? Pero yo he oído creyentes que dicen que su abuelita los cuida. Es otra desfachatez totalmente, ¿no? Si no sé si lo escucharon los de internet, Jorge dijo, yo he oído a creyentes que dicen, es que mi abuelita me cuida. No es cierto. Es como si yo dijera a los nietos de mi mamá. Bueno, ya todos son casi mayores, ¿no? Mayores todos. Pero yo he dicho, es que tu abuelita te cuida desde el cielo. No es cierto. ¿Te cuida desde el cielo alguien muerto? Eso no es posible. Pero hay creyentes ancianos, hay creyentes maduros, estoy hablando de cincuentones, hay creyentes menos de 50 años, adultos jóvenes, hay adolescentes y sobre todo hay niños engañados por todos estos de acá arriba, que dicen, sí, es que mi abuelita me cuida desde... Ya uno pues no dice, ya no dicen desde el cielo, de donde esté. Ya por lo menos son más sinceros, ¿verdad? Sí, porque puede estar en el infierno, en el cielo. Lo más seguro que esté en el infierno, ¿eh? Si no es creyente. Pero aquí estaba la discusión entre Miguel y el diablo, ¿para qué? Por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y vean lo que dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Quién? Miguel no se atrevió a decirle,
¿Cómo se dice en hebreo maldito? ¿No saben? Digo en griego. Sí. En griego. ¿Aceldama? No, en griego. Ahorita les digo. Ahorita les digo cómo se dice en griego. Anatema. No le dijo anatema al diablo, sí. ¿Qué le dijo? El Señor. Porque Miguel no le dijo anatema al diablo, ¿eh? ¡Ah, maldito! ¿No? Le dijo, que el Señor te reprenda. Y se fue. ¿Por qué pone esos ejemplos Dios? Porque hay gente que se atreve a maldecirnos. ¿No te han maldecido? ¿Alguna ocasión? No estoy diciendo que tengan maldito, ¿eh? No. Que te echen una maldición. No lo dudo, pero... yo no- ¿Cómo sería una forma de decirte que eres un... ¿Cómo sería una forma de decirte una maldición? Pues con señas. ¿Eh? Con señas. Con señas. Otra. Sería un ejemplo de que algunas, yo dice que algunas mamás lo dicen como de algún día lo vas a pagar con tus hijos. Eso sería como una maldición. ¿Algún día lo vas a pagar con tus hijos? Sí. Otra más común para ti y a mí. Bueno, más para... Es que creo que sí, porque... En mi caso, los que me maldijeron alguna vez fueron mis cuates, pero familiares... No, ¿por qué? Porque siempre mi familia, que sea cerquita, siempre profesamos el cristianismo. Pero en el caso de ustedes a lo mejor hubo el cambio de, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron ya ves, tú que... ¿Me están entendiendo? Tú tienes la culpa porque cambiaste de... Es una maldición. Gracias a Dios que no se cumplen. Porque esas maldiciones para nosotros los hijos de Dios, miren, se van por el caño. Así de simple, ¿eh? Pero ¿se atreven a hacerlo? Sí. Híjole. Bueno, termino con el 10, hermano, porque ya me quedo ahí en el 10. Yo pensé que iba a terminar hoy. Pero estos blasfeman de cuantas cosas, ¿qué dice ahí? No conocen. De cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen. Y aún así blasfeman. ¿Por qué conocen? Blasfeman cosas de que no conocen, sí, porque no las conocen. Pero hay cosas naturales que conocen. Por ejemplo, y el punto más así, un incrédulo sabe que ¿qué es el pecado? Sí. Por naturaleza sabe qué es el pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusa. Pero aún blasfeman. Y blasfemar es lo que estaba diciendo Jorge precisamente, ponerle un propósito que no es, ¿sí? O minimizar o quitarle lo que es, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con el mundo hoy en día? Dios dice que esto es pecado y el mundo dice que no lo es. Y a veces nosotros los hijos de Dios lo creemos. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos actuando en contra de Dios. Se corrompen, dice la última parte. ¿Qué dice ahí? Como animales irracionales. ¿Cómo qué? Animales. Animales irracionales. ¿Qué significa eso? Son seres humanos, pero que no tienen entendimiento. Tan bofos, si tú quieres llamarlo, ¿cómo se sería otra forma de decir? ¿Cómo? Huecos. Y acá arriba. No tienen entendimiento, son necios. Termino con este texto. Dice Romanos 1. Romanos 1.
1:21. Romanos 1:21, ¿lo tienen? Sí. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ¿qué? ¿De quién? De los seres humanos. ¿Y su qué? Fue entenebrecido. Profesando ser, se hicieron. Dame un sinónimo de necio. Más tonto. Se hicieron tontos. O sea, son tan tontos, tan necios, que ya no tienen entendimiento. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el problema es este. Y no solamente imágenes. Y bueno, imágenes en el primer punto. Imágenes en el sentido de hombre, ¿por qué? O de ser humano, ¿por qué? Porque vuelvo al punto. Hermano y hermana, tú y yo tenemos la mejor palabra de consejo de cualquier persona. Y está aquí. Si tú le crees a un hombre o una mujer, o en términos generales, si tú le crees lo que dice un ser humano, si le prestas oídos a lo que dice un ser humano, estás cayendo en esto. Se está entenebreciendo tu inteligencia y tu corazón. Porque el hombre, el ser humano es corruptible. El ser humano es tonto, es necio. Y tú y yo no debemos de prestar los oídos a eso. Única y exclusivamente es prestarle los oídos a Dios. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y gracias porque aquí a través del libro de Judas nos muestra lo que hay hoy en día, Señor. No solamente luchamos con el engaño de las religiones pasadas o antiguas, por decirlo de una manera, sino hoy en día también estamos luchando, Señor, con aquellos que dicen ser hijos tuyos, tristemente, Señor, cristianos, y que lo único que están enseñando es engaño. Así que cuídanos, Señor, especialmente de prestar nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para atenderlo, Señor. Que solamente estemos dispuestos a escuchar tu voz. Por eso, Señor, te agradecemos porque somos una iglesia fundamentalmente bíblica. Y esperamos, Señor, que así continuemos. Que siempre sea nuestra máxima autoridad lo que está escrito en tu palabra. Que sea eso lo que nos guíe, Señor, lo que nos redarguye, Señor, y que nos haga actuar de acuerdo a lo que tú quieres. Que cada uno de tus hijos, Señor, que estamos aquí, podamos pensar, sentir y actuar como tú. Te lo pedimos, Señor, en esto. Y también, Señor, te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger, que sean usados en tu obra, Señor. Permite que podamos también darle un poquito a los misioneros que estamos apoyando, que también nos sigan usando. Te pedimos por ellos, especialmente por su hermana Esperanza. Sigue dando salud, sigue dando fuerza, Señor. Cuida de ella, sobre todo cuando va a las comunidades. Especialmente cuídala de cualquier peligro, especialmente por los narcotraficantes, Señor, que están alrededor y que están batallando los indígenas con ellos, Señor. Por ese motivo te pedimos cuidados especiales en cuanto a ella. Gracias, Señor, porque Juan Carlos está haciendo muy buena obra tuya, Señor, allá en Asunción, Paraguay. Sigue bendiciendo a ella, a su esposa y a sus hijas. Y, Señor, también te pedimos que podamos seguir apoyando. Y tú márcanos, Señor, si debemos de apoyar a Barak o Omar, Señor, que ya partió al campo, pues tú indícanoslo, Señor, y que así sea, que podamos dar un poco más para poderle aportar a ellos, a alguno de ellos. Señor, te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está la canasta, hermanos. Pongan sus ofrendas, sus diezmos. Nos vemos, hermanos de internet. Dios bendiga.